Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Álvarez Álvarez y el día de hoy me encuentro en compañía de mi compañera Karen María Huelva Herrera y Jenny Paola Castro Torres. El día de hoy estaremos haciendo una presentación en la que estaremos abordando los principales hitos normativos que se presentaron durante la década de los 2000 y del 2010 que marcaron lo que hoy conocemos como educación inclusiva en Colombia, resaltando el impacto de esta sobre el sistema educativo colombiano y los desafíos que aún persisten para lograr una verdadera inclusión educativa y de calidad. Durante el año 2000, encontramos que se dio el marco de acción del Foro Mundial sobre la Educación y los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Colombia asumió los compromisos internacionales de educación para todos, alineándose con los objetivos del desarrollo del milenio. En el momento, en el marco de acción de Dakar se enfatizó la atención a personas con discapacidad, población en pobreza, desplazados por el conflicto armado y comunidades rurales y étnicas. Durante el año 2000, Colombia aún estaba en un modelo de integración, pero se abrió el debate de una educación inclusiva. El marco de acción de Dakar y la adopción de los objetivos del desarrollo del milenio fueron un avance importante, pues ya que de alguna manera posicionaron la educación como un derecho para todos. Y esto fue asumido como una responsabilidad del Estado colombiano. Sin embargo, pues de alguna forma continuaban presentándose limitaciones en lo que hoy conocemos como una educación inclusiva, ya que pues de alguna forma esto más que una acción se dio como una declaración de intención, pues no existía una verdadera transformación dentro del sistema educativo. La atención a personas con discapacidad, población en pobreza o desplazados del conflicto armado y comunidades rurales y étnicas se daba desde un enfoque de integración. Es decir, que al estudiante se le exigía que de alguna forma se adaptara al sistema educativo, lo que evidenció una brecha dentro de lo que se estaba dando en el discurso internacional de la educación inclusiva y las verdaderas prácticas que se estaban dando dentro del país. Además, existían otras situaciones como los conflictos sociales o el conflicto armado y las desventajas económicas o la desigualdad económica, que de alguna forma también impactaban de forma negativa para que realmente se materializara una educación equitativa. De igual forma, pues es importante mencionar que este hito o este paso dentro de la educación en Colombia abrió el debate de lo que hoy conocemos como una educación inclusiva. Por otro lado, para el año 2001, encontramos la Ley 715 del 2001, que reorganizó la distribución territorial y de recursos en el sistema educativo. Permitió ampliar la cobertura y ofreció garantías de recursos para la atención de población vulnerable. De forma directa no responde al enfoque de educación inclusiva, sin embargo, se dieron las bases financieras y administrativas necesarias para el desarrollo de lo que hoy conocemos como educación inclusiva. Su objetivo estaba encaminado a ampliar la matrícula, lo que generó la necesidad de garantizar calidad educativa y equidad. Como se menciona dentro del texto, el principal objetivo de esta ley era ampliar la cobertura o las matrículas dentro de las instituciones educativas. Pero de alguna forma, esta ley estableció las bases financieras importantes para la atención de población vulnerable. Pues como lo mencionamos, su enfoque es más que todo administrativo, más no de calidad o de inclusión educativa. Dentro de este momento se evidenció la necesidad de generar garantías de condiciones para asumir los retos de transformación dentro del sistema educativo y el fortalecimiento de apoyos o de personal especializado para la diversidad que se presenta dentro del aula. Luego, para el 2002, encontramos el decreto 3020 del 2002. Esta normativa aterriza a la ley 715 del 2001, con el fin de adaptarse a la realidad de los colegios. Este decreto fue conocido por fijar un número mínimo de estudiantes por docentes, define criterios para la asignación de docentes según número de estudiantes, niveles educativos y jornadas escolares, lo que generó que se diera, lo que generó que se diera
mejores condiciones administrativas para atender a poblaciones diversas. Sin embargo, no existía un enfoque de inclusión. El artículo 11 establece que al fijar la planta de personal en instituciones educativas que atienden a estudiantes con necesidades educativas especiales, la entidad debe seguir criterios especiales del Ministerio de Educación Nacional. Su enfoque de carácter administrativo no contempla la relevancia de profesionales especializados, dejando en evidencia la necesidad de transformar el sistema educativo de tal forma que responda a la diversidad. Este decreto pone en marcha lo que se propuso en la Ley 715 del 2001 a través de criterios cuantitativos para la asignación de docentes por instituciones educativas. Nuevamente nos encontramos con un enfoque de tipo administrativo. Aquí encontramos que no se contempló la necesidad de profesionales especializados ni transformaciones dentro de los procesos pedagógicos. Nuevamente nos encontramos con la necesidad de avanzar hacia un sistema educativo capaz de responder a la diversidad que se presenta dentro del aula. Y para el 2003 encontramos la resolución 2065 del 2003. Aquí se definen los parámetros y criterios para la presentación del servicio de la educación a estudiantes con necesidades educativas especiales. Se visibiliza dentro del sistema educativo a las personas con discapacidad y con talentos y capacidades excepcionales. Su enfoque está direccionado a lo médico-asistencial, razón por la que se limitó el avance de la educación inclusiva. Permanece el modelo de integración. A medida de que se iba ampliando la cobertura, asimismo se iban inscribiendo dentro del sistema educativo estudiantes con necesidades educativas especiales, donde surge la necesidad de establecer unos criterios específicos para su atención. Sin embargo, aunque se establecen estos criterios, nos encontramos con un enfoque médico-asistencial que, pues, de alguna forma limitó el avance de esa educación inclusiva, ya que pues nos encontramos nuevamente que persiste ese modelo de integración en donde el estudiante se le exige que se adapte al sistema educativo. De igual forma, pues sí es importante mencionar que a este punto ya se están visibilizando a las personas con discapacidad y con talentos excepcionales. Para el 2004, la Declaración Mesoamericana de la Educación Inclusiva, delegados de distintos países de Centroamérica acuerdan una declaración regional sobre educación inclusiva, promoviendo políticas y prácticas conjuntas, fortalece el intercambio de experiencias en políticas de inclusión en la región, diferencias en capacidades institucionales de los países. La Declaración Mesoamericana de Educación Inclusiva es un documento clave del 2004, donde países de la región, México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá se comprometieron a transformar sus sistemas educativos para garantizar el derecho a la educación inclusiva y de calidad para todos, eliminando barreras y adaptando la enseñanza a las necesidades de cada estudiante. Busca que las escuelas se conviertan en en espacios acogedores que acepten y valoren la diversidad, adaptando la enseñanza en lugar de exigir que los estudiantes se adapten a un modelo único. Es un documento fundamental que se sentó las bases para políticas educativas más equitativas en Centroamérica, promoviendo un cambio sistémico hacia la inclusión educativa. Para el año 2006, la Convención Nacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reafirmó el derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva y de calidad. Se reconoce la educación inclusiva como derecho humano, con énfasis en eliminar barreras y garantizar igualdad de oportunidades, ratificación y adaptación efectiva en leyes nacionales, necesidades de ajustes institucionales.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado internacional de la ONU, adoptado en 2006, que cambia el enfoque de la discapacidad, pasando de ser un tema de calidad a uno de derechos humanos, asegurando que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos y oportunidades que todos, promoviendo su plena inclusión y participación en la sociedad y exigiendo a los estados que eliminen barreras y discriminación para garantizar su dignidad y autonomía. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es una herramienta crucial para la visibilidad y la exigibilidad de los derechos de las personas con discapacidad, transformando su estatus de objetos de asistencia a ciudadanos con derechos plenos. En 2007, la Ley 1145 organiza el Sistema Nacional de Discapacidad e incluye orientaciones para la inclusión educativa. Refuerza el compromiso normativo con la inclusión de estudiantes con discapacidad, desafíos en asignaciones presupuestarias y capacitación docente. La Ley 1145 de 2007 en Colombia es la norma que organiza el Sistema Nacional de Discapacidad, buscando coordinar la formulación e implementación de las políticas públicas para la inclusión de personas con discapacidad, creando instancias como el Consejo Nacional de Discapacidad y los comités territoriales para la concertación, seguimiento y ejecución de acciones y recursos a nivel nacional y local. Tiene como objetivo impulsar la política pública de discapacidad de forma coordinada entre el Estado y la sociedad civil, incluyendo a las personas con y en situación de discapacidad. Esta ley es fundamental para la garantía y los derechos y la plena inclusión social de las personas con discapacidad en Colombia, creando el marco institucional para su atención integral. En el año 2008, el Ministerio de Educación Nacional formuló los lineamientos de política de educación inclusiva con el propósito de garantizar que todos los estudiantes, especialmente aquellos con discapacidad y pertenecientes a poblaciones vulnerables, pudieran acceder, permanecer y participar activamente en el sistema educativo regular. Estos lineamientos introdujeron oficialmente el enfoque de educación inclusiva en Colombia, promoviendo el respeto por la diversidad y la necesidad de adaptar los procesos educativos a las características de cada estudiante. Además, sensibilizaron a las instituciones educativas sobre la importancia de brindar una educación equitativa y de calidad para todos. Sin embargo, su implementación presentó varias dificultades, entre ellas la falta de formación de los docentes en educación inclusiva, la escasez de recursos pedagógicos, las limitaciones en infraestructura accesible y la permanencia de prácticas pedagógicas tradicionales que no respondían adecuadamente a la diversidad del aula. En el año 2009 se expidió el decreto 366, el cual reglamentó la organización del servicio de apoyo pedagógico para los estudiantes con discapacidad dentro del marco de la educación inclusiva. Este decreto tuvo como objetivo principal fortalecer la inclusión de estos estudiantes en la educación regular, estableciendo la obligación de brindar apoyos pedagógicos especializados en las instituciones educativas oficiales. Gracias pues a esta normativa se reconoció la importancia del acompañamiento profesional para atender las necesidades educativas especiales y facilitar los procesos de aprendizaje. No obstante, su aplicación enfrentó diversos retos como la insuficiencia de docentes de apoyo, la implementación desigual del decreto en las diferentes entidades territoriales y las limitaciones presupuestales que dificultaron la prestación oportuna y de calidad de los apoyos pedagógicos. Durante el año 2010, el enfoque de educación inclusiva se consolidó como un eje fundamental en los planes y programas del sector educativo.
lo que permitió avanzar en la planeación y ejecución de políticas orientadas a la atención de la diversidad. En este periodo se promovieron ajustes curriculares, la flexibilización de los procesos de evaluación y la implementación de estrategias pedagógicas más inclusivas dentro del aula. Estos avances contribuyeron a reconocer al estudiante como un sujeto de derecho y a fortalecer prácticas educativas más equitativas y participativas. A pesar de estos progresos, persistieron dificultades importantes como la falta de formación continua de los docentes, la insuficiencia de apoyos especializados y el escaso seguimiento a la implementación de las políticas inclusivas en los territorios, lo que limitó su impacto real en algunas instituciones educativas. Muchísimas gracias.